Tercera sección. Dilemas del iniciado en la civilización castrada. Una persona nacida y criada en cualquier sociedad hoy día, de una u otra manera en los detalles superficiales y culturales, crece sin cuestionarse infinitas cosas, adiestrada para no cuestionárselas y direccionada a un cierto número limitado de opciones de lo que se puede hacer con su vida. De la manera que quiera, pero a partir de cubrir los mínimos incuestionables. Parece raro no cuestionarse ciertas cosas, pero la estrategia social es muy contundente. La mente es llenada, cuando es tierna, de respuestas a preguntas que aún no ha hecho. No se las ha planteado aún porque no está madura. Se la obliga cuando no está lista para ese tema y no tiene por tanto ni posibilidad, ni interés propio, ni entendimiento, ni curiosidad de cuestionarlas. Y ya está, queda ahí. Es difícil en general que surja una pregunta que ya fue respondida y todos a tu alrededor dan por respondida y así la viven. De modo que, en virtud de inteligencia y practicidad, la persona sigue su desarrollo a partir de ahí sin revisarlo, con una sensación de óptima libertad y bien revestido de ciertas seguridades en las que tratará de validarse como individuo. El iniciado no es una excepción. No pocos genios deben su genialidad a obsesionarse con cuestionar implacablemente y con fino intelecto direccionado a la materia del asunto alguno de los muchos puntos intocables. Pero el iniciado no tiene por qué ser un genio, ni mucho menos. Lo que sí es una de tantas personas en las mismas condiciones limitadas. Los cuestionamientos de tal o cual punto, sea del orden cotidiano, social o fundamental, asaltarán al iniciado y serán auténticas bombas en los cimientos de su psique. Ya no sabrá dónde pisa, qué es verdad y qué no, o a quién o qué puede creer. Una opción será ir construyendo un sistema propio de creencias, reuniendo informaciones y conjugándolas del modo que le ajusten mejor e ir tirando. Otra opción podrá ser no creerse nada más que lo que vive o ha vivido directamente en una cruzada de rechazar todo lo demás. Otra opción será el intento de sintonizar una creencia más conveniente para cada momento, asunto y situación en un ensayo y error sin fin. Otra, adaptarse a la creencia percibida en otro interlocutor, lectura o ambiente del momento. Otra, una combinación mejor o peor ordenada de todas las anteriores. Es un escenario bastante caótico, sin duda, del que además el propio iniciado tarda en tomar conciencia, junto con el hecho de que, haga lo que haga, la impregnación anterior propia y ambiental es persistente y le acosa. Es posible que tras agotador recorrido finalmente se simplifique a sí mismo y reconozca que no es importante saber la respuesta a todo eso para vivir bien. Aceptar que no sabe lo que no sabe, ni puede saber, y avanzar solo con lo que sí sabe cierto, tomando con sana curiosidad cualquier información que llegue, muy ligero de equipaje, listo para explorar. Exactamente como un niño en ese aspecto. De un plumazo se sacará entonces el peor de sus enemigos, porque cualquier creencia basal te obliga a rechazar toda la experiencia que la contradiga. En la práctica te vuelve ciego, sordo e insensible a ella porque es declarada de antemano inadmisible, imposible. Y si por una carambola se presentara tal experiencia innombrable, y además es tan fuerte que la notas, el shock impedirá que la experimentes, que la manejes y la vivas conscientemente, o incluso que la recuerdes bien posteriormente. ¿Qué es lo que el iniciado sabe cierto? Solo cada iniciado lo sabe, igual que sabe de dónde fluye esa certeza, que empezará a fluir más gruesa a medida que sigue soltando creencias en diligente disciplina. Una creencia que ahora me apetece plasmar como especialmente irrenunciable en nuestra civilización y con unas consecuencias desastrosas en el caminar del iniciado es
Todo tiene una explicación lógica y aprehensible por el intelecto. Esta creencia, aplicada a lo emocional, a lo relacional, a lo circunstancial, y ya no digamos lo puramente iniciático en la verdad, es sistemáticamente destructiva y nada más. La verdad es que las cosas se explican o más bien se revelan por sí mismas si las observas sin esquema previo. Así es como toman su verdadero lugar con elocuente simpleza en relación a las certezas que el iniciado maneja. Por muy pavoroso o muy extraordinario que sacuda la sorpresa en la conciencia de verlo, sentirlo o escucharlo, hay que reconocer que pensarlo, tratar de explicarlo, desmentirlo, catalogarlo, ajustarlo a preferencias, justificarlo, etc., no cambia que está ahí, y a veces quizá cobra más importancia o urgencia pensarlo, como si no poderlo explicar o dar una respuesta bien atada implicara algo tan grave como morir o el peor de los tormentos o no sé. Es algo tremendamente enquistado en nuestra sociedad. Así no se puede vivir de verdad, no se es libre para hacerlo. Con esa creencia o imposición uno se impide a sí mismo la exploración de percibir detalles informativos e incluirlos completa y totalmente, aunque no encajen. Ocurre con creencias o presupuestos de todo tipo, conscientes e inconscientes, no solo con el ejemplo que he querido escribir. Y es escurridizo de captar, ocurre en la mente como por detrás y en menos de un abrir y cerrar de ojos. Los hay comunes al grupo, más generales y también absolutamente particulares y refinados en lo más restringido de lo particular e individual, un auténtico laberinto de filtros. Es la amenaza número 1 del iniciado. La verdad de discernir al enemigo también en casa es una travesía de empoderamiento magnífica. Algo que no es él ni es amistoso, es o penetra su propia mente. Cuando detecta el grado en que ese mecanismo impropio crea y participa de sus vicisitudes, tanto internas como externas, el iniciado se pone en guardia y poco a poco se disciplina. En cierto modo es una batalla, un tira y afloja. La batalla terminará por inanición del indeseado invasor o no terminará. En todo esto concluyo que la mente metódicamente racional tiene por supuesto su lugar en el rango de los potenciales humanos, un lugar, ni malo ni bueno, digamos su parcela. La forma en que literalmente devora todos los demás aspectos es antinatural y antihumana. Hacer frente a este laberíntico aspecto, decidir resistirse a opinar y catalogar todo sobre la marcha o ya por defecto, muy probablemente le parezca al individuo como morir. Primero, porque jamás ha hecho otra cosa. Lo note o no, lo supiera o no, se le había vuelto como respirar. Y segundo, porque todo dentro de sí y alrededor presionará como camino correcto y único esa vía de tomar partido, adscribirse a algo, literalmente como si tener el archivo bien organizado en compartimentos estancos fuera sinónimo de claridad e inteligencia. Lo que comúnmente no es sabido, salvo en muy contadas excepciones, y los iniciados en su periplo sí van descubriendo, es que una inteligencia genuina reside en el interior, una suerte de mente lógica, más profunda y alineada con la vida y la naturaleza de sí mismo. Aparece quizá al principio como una noción confusa de que está ahí, y es pura sabiduría la que empuja a buscar y tratar de usar ahora un recurso que, es entendible, va a estar muy atrofiado y esquivo. Todos estos recorridos se definirán paso a paso en cada iniciado en una manera y orden único en que los apoyos externos que use o deje de usar serán meramente accesorios, solo apoyos. Y en estos apoyos refiero personas, técnicas, prácticas, credos, palabras, ideas
investigaciones, ambientes, giros, decisiones vitales y largo etcétera. Porque no es en la forma exactamente donde la vida tiene lugar. Y el iniciado comienza a tocar tímidamente y degustar ese matiz de las cosas, a veces con más soltura que otras. Si bien la materia es un aspecto de su expresión, un aspecto, uno entre otros. Y entonces empieza a caber que tanto ese como los otros aspectos de sí que resultan formados y expresados se conforman juntos en algún núcleo que expresa ese ser humano hoy vivo y caminando sobre la tierra a la vista material de todos.